en este tema, entonces tenemos lo que son el also, el to y el either. Como ustedes pueden observar, en esta ocasión tenemos aquí also, por ejemplo, sería they also want to move to the suburbs, ¿sí? Ellos también quieren mudarse a los suburbios, ¿sí? Si ustedes observan, aquí aparece also, se utiliza para afirmaciones. Esto es una afirmación. Y en el caso del to, la versión sería así: they want to move to the suburbs too. En este caso, si ustedes observen, tanto el also como el to aparecen en afirmaciones. Nada más la diferencia es que si tú quieres utilizar also, tiene que estar antes del verbo. Y si quieres utilizar to, tiene que estar al final del enunciado. Pero las dos cosas significan absolutamente lo mismo, ¿sí? Es como si dijeras aquí, ellos también quieren mudarse a los suburbios, y acá sería ellos quieren mudarse a los suburbios también, ¿sí? Ambas formas son correctas y son para afirmaciones, tanto con also como el to. Ahora, para cambiarlas a negaciones, pues vamos a aplicar la reglita que les mostré en el video anterior, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos este enunciado que sería they don't want to move to the suburbs either, ¿sí? Entonces, si tú quieres cambiarlo a, por ejemplo, aquí tenemos esto, lo que es they also want to move to the suburbs. Entonces, primer paso, tenemos que eliminar el also o el to. Y segundo paso, tenemos que solamente ponerle el don't. Y al final queda el either. Siempre vas a ver el either al final, ¿sí? Así como está al final el to, aquí va a ser either, ¿sí? Entonces, primer paso, eliminas also o el to, según el que esté, la palabra que esté. Segundo paso, modificas el enunciado a negación. Aquí colocamos el don't porque pues es una frase en presente, ¿sí? Recuerden que el don't es para we, you, they. Y en el caso del doesn't es para he, she, it. Como en este caso estamos hablando de ellos, pues tiene que ser don't. Entonces sería they don't want to move to the suburbs either, ¿sí? Para esto es necesario que observes el video anterior. En el video anterior explico todo esto absolutamente y pues necesitas verlo. Aquí tenemos dos ejemplos en los cuales se utiliza el verbo to be, el verbo ser o estar, y está en presente, ¿sí? Por ejemplo, tenemos esto que dice she is able to hear him too. Entonces aquí tú dirías she isn't able to hear him too. Si ustedes observan, aplicamos esta forma, el isn't. ¿Por qué? Porque estás hablando de ella, ¿sí? Y she, pues tienes que utilizar isn't. Si aquí hubiera estado el you, we, they o el I, hay que fijarnos entonces cuál utilizar, ya sea el am, el aren't o el isn't, dependiendo cuál sea, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo que dice Rachel is a friendly person too, ¿sí? Entonces, pues lo único que vamos a hacer es colocar de igual forma Rachel, pues es una chica, es como si fuera she, por lo tanto es igual que la anterior, también vas a colocar isn't, entonces sería Rachel isn't a friendly person either, ¿sí? Si ustedes observan, en ambos casos en las afirmaciones aparece el to. Lo que hay que hacer es eliminar ese to, colocamos la negación y al final añadimos either. Eso es lo único que hay que hacer, ¿sí? Esto es para lo que es el verbo to be, ¿sí? En presente. Enseguida tenemos el verbo to be, pero ahora en pasado. Recuerden que en pasado tenemos lo que es wasn't o weren't. El wasn't solamente sería para I, he, she, and it. Y el weren't sería para you, we, they, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos this book was also expensive, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer, primero que nada, acuérdate que also hay que eliminarlo, ¿sí? Segundo paso, el was, vamos a ponerlo entonces en negación. Como estás hablando de este libro, es como si fuera it. Entonces tú dirías wasn't, ¿sí? Entonces el enunciado nos quedaría como this book wasn't expensive either, ¿sí? Y en el siguiente ejemplo tenemos these shoes were also cheap. Acuérdense que hay que eliminar el also, ¿sí? Y ahora ponemos la negación de were. Entonces si dice these shoes son varios zapatos, es como si fuera they, ellos. Y la negación de were pues sería weren't.
¿sí? Entonces el enunciado quedaría así. These shoes weren't cheap either, ¿sí? Recuerden, primer paso, eliminamos el also o el to. En este caso es el also el que está. Hay que eliminar el also. Segundo paso, ponemos la negación. Como es verbo to be, were, entonces cambia weren't. Y último paso, ponemos el either al final. Eso hicimos también en el ejemplo anterior. Cuando se trata del futuro, este está demasiado sencillo porque en el futuro acuérdense que siempre es will. Y si es negación, pues será won't, ¿sí? Como es verbo to be, entonces sería won't be, ¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo la afirmación dice, this book will be also expensive, ¿sí? Este libro será también caro. Entonces, primer paso, eliminamos also. Segundo paso, cambiamos a negación. Si aquí es will be, entonces ya no va a ser will be, va a ser won't be. Y tercer paso, ponemos el either al final. Entonces te quedaría de esta forma. This book won't be expensive either. En el caso de los action verbs, de los verbos de acción, aquí es donde hay que revisar los videos, los enlaces de los sitios web anteriores. Allí viene explicado bastante detallado cómo funciona, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, aquí ya sabes, tienes que utilizar ya sea el done o el doesn't, ¿sí? El don't solamente funciona para I, you, we y they. Y el doesn't solamente es para he, she and it. Por ejemplo, si tenemos Mary likes to study with our group too. Fíjense bien, tenemos el to. Recuerden la regla, el also y el to se van a eliminar, ¿sí? Segundo paso, si te fijas estás hablando de Mary. Mary es como si fuera ella, she. Entonces, ¿qué vamos a utilizar como para la negación? El don't o el doesn't, ¿sí? Como estás hablando de ella, entonces sería doesn't, ¿sí? Tu respuesta entonces quedaría Mary doesn't like. Acuérdense que una vez que colocas el doesn't, el verbo pierde la letra S que estabas poniendo al final automáticamente cuando tú pones el doesn't. Entonces sería Mary doesn't like to study with our group y al final ponemos either, ¿sí? En el siguiente ejemplo estamos utilizando la palabra they, que son ellos. They also want to move to the suburbs. Si estás hablando de ellos, pues tú tienes que poner entonces el don't para las negaciones. Y acuérdate que hay que eliminar el also y al final poner el either. Entonces tu respuesta quedaría como they don't want to move to the suburbs either. En el caso del pasado simple, en action verbs, en verbos de acción, tenemos we also learned new words in class yesterday. Si tú observas, tenemos aquí nosotros también aprendimos nuevas palabras en clase ayer. El verbo es regular, ¿sí? Es como si fuera el work. Tiene ed. Entonces, tú ya sabes, colocas el didn't porque el didn't es para negaciones. Y el verbo pierde la ed. Entonces, quedaría de esta forma. We didn't learn, ¿sí? Learn pierde esta ed. ¿Por qué? Porque tienes el didn't de negación, ¿sí? Le haces todo lo demás queda igual y al final colocas either. En el segundo caso, dice aquí, we saw good shows in New York too. Recuerda, el to va a desaparecer. Y como estamos hablando de un verbo que es irregular, este no lleva la ed. Este funcionaría como el verbo speak, que es spoke aquí. Entonces aquí en este caso saw va a cambiar. We didn't, colocamos este para la negación, didn't, y el verbo saw cambia a see. We didn't see. Le colocas todo lo demás y al final pones either. En los action verbs para futuro está muy simple. ¿Por qué? Porque simplemente vas a cambiar el will por el won't y el verbo va a quedar exactamente igual. Por ejemplo, si aquí tú tienes Richard will also come, pues ya sabes, la regla es quitar el also y poner la negación. Entonces sería Richard won't come y al final either. Ese sería para futuro. Hay algunas otras formas que son el can, que cambia can't, would, wouldn't, should, shouldn't, could, couldn't, ¿sí?
Aquí aparece la regla. Por ejemplo, con would, pues ya sabes que solamente pone la negación y el verbo queda absolutamente igual. Es muy parecido como en el futuro con el will. ¿Sí? Entonces, si la frase dice, Molly can also play this game, entonces ya sabes, el also desaparece. Ponemos la negación, que es Molly can't, como está acá. ¿Sí? Can't play this game, y al final colocas either. Y pues eso sería la clase de esta semana.